un contexto noticioso y político en el cual todo el mundo le sigue prestando atención a las internas, que es lo que marca el pulso de Palacio, el principal problema para la calle, para la economía, hoy es la disponibilidad de gas, la disponibilidad de energía en general, incluso por encima de la inflación para las empresas que se mueven con el mercado interno, con la exportación. Están todas revisando sus planes de contingencia con estos primeros fríos, porque la posibilidad de que se corte el abastecimiento es ya muy cierta y está muy presente en todas las mesas de discusión. Lo advirtió el CEO de la principal petrolera privada argentina esta semana en la exposición argentina Oil and Gas. Me refiero a Marco Bulgheroni, el jefe de Pan American Energy. Dijo, no es un problema solamente lo caro que está el gas a nivel internacional, sino también si está. La disponibilidad de esos barcos que tiene que comprar Argentina, entre 60 y 65 barcos, es lo que está en cuestión ahora. Y se va a ver un indicio la semana que viene cuando se cierre la licitación de los primeros 10 barcos que ahí en Camesa y en la Secretaría de Energía esperan que se cierren por un valor de $35. Cruzan los dedos para que se pague algo así como 4 veces lo que se pagó el invierno pasado. Claro, el riesgo es que cueste 8 veces lo que costó el invierno pasado. Es algo que el miércoles, cuando se abran los sobres, se va a saber. Pero lo seguro es que si aparece, va a aparecer mucho más caro el gas y que esto, aunque se traslade parcialmente a las tarifas, va a implicar más gasto en subsidios, por ende, incumplimiento de una de las máximas condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario. El mundo petrolero montó ahí en la Expo Argentina Oil and Gas un escenario donde se escenificó una demostración de poder importante. Estaba desde Ricardo López Murphy hasta la Cámpora, los ejecutivos de la Cámpora de YPF. Había un amplio espectro político representado ahí. Pero el otro sector que está haciendo una demostración de poder importante es la dirigencia ruralista, el agronegocio. En el Congreso esta semana se desplegó un lobby hasta ahora inédito para voltear las retenciones a las exportaciones que el año pasado acarrearon 1 de cada 10 pesos que recaudó el fisco. El problema para la Secretaría de Hacienda es gigantesco porque si se cayeran las retenciones, que es el objetivo de máxima de la dirigencia ruralista, habría que hacer un ajuste 15 veces mayor que el que exige el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero a la vez, dentro de esa dirigencia, hay discusiones fuertes porque aparece la conciencia de que cerrar un grifo como ese en un momento de crisis como el actual y cuando los alimentos están subiendo puede volverse en contra políticamente para un sector que hasta ahora, con los medios de su lado, no viene pagando el costo de defender un interés particular en el medio de una crisis. En voz baja lo que reconoce la dirigencia ruralista y sobre todo la sociedad rural, que fue la que hizo punta con el amparo contra las retenciones, es que no tienen plafón para otra revuelta como la de la 125, porque hay indicios muy claros de que están ganando plata importante, más allá de la sequía, más allá de los casos particulares en los cuales obviamente la sequía impuso pérdidas, pero por ejemplo para comprar una 4x4 ya no hay que esperar 6 meses sino 9 meses. El precio blue de una camioneta o de una cosechadora también marca la pauta de que el que la quiere tener ya está pagando de más, y está pagando de más porque tiene espalda para hacerlo. Esta discusión de todos modos empieza a tomar un cariz más dramático en diputados porque el oficialismo está tan débil y tan dividido que la avanzada puede llegar a prosperar. Si no, también está el riesgo de que en cualquier momento algún juez cordobés falle a favor de los reclamos con amparos y se caigan las retenciones por esa vía.
En el gobierno, mientras tanto, hincharon el pecho por los resultados del INDEC sobre desempleo, que bajó muy fuerte. El 7% que marcó es un descenso muy sensible respecto de un año atrás. Es 1,5 millones de empleos, si se extrapola la data de la encuesta permanente de hogares a todo el país, de esos 31 aglomerados a todo el país. Es 1,5 millones de empleos creados en un año y son ya 650.000 puestos más que los que había antes de la pandemia, si uno extrapola la tasa de empleo también a la población total del país. El problema es que la mayoría de los empleos que se generaron, que se recuperaron de lo perdido en pandemia, son empleos de muy bajos salarios y en un contexto de mucha inflación esto influye sobre la ecuación de la pobreza, que es el dato que se va a conocer la semana que viene. La pobreza no le va a dar una noticia tan buena al gobierno porque en definitiva surge de la misma encuesta de hogares y es casi la suma del empleo y la resta de la inflación. Ese número no le da bien al gobierno, por lo cual es muy probable que surja otra vez la discusión de qué hacer con la pobreza, con niveles récord, que en el caso de la población infantil va a superar nuevamente el 50%, de la mano de un convenio con el Fondo Monetario y en este contexto de crisis internacional. La solución mágica que siempre aparece en contextos así para la inflación es la dolarización. Esta semana salió a agitarla Javier Milei, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que aparece sorprendiendo en las últimas encuestas realizadas estas últimas semanas, con una intención de voto a nivel nacional solamente superada por la de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, lejos de cualquier esquema de armado de candidaturas, lejos de la campaña, simplemente tomado esto como una foto en el medio de la crisis actual, que se sabe, las crisis son caldo de cultivo para ideas de lo más extremas. La idea de dolarizar permeó incluso dentro de las filas de Juntos por el Cambio, donde Alejandro Cacase lo dijo abiertamente y prepara ya un proyecto de ley para hacerlo, con una curiosa doble vara, porque es el mismo diputado que dijo que el Congreso no podía legislar sobre política económica porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Bueno, en este caso pretende legislar sobre el régimen monetario. Luciano Laspina y Hernán Lacunza, que son los dos economistas más escuchados dentro de Juntos por el Cambio, están en desacuerdo con la idea de dolarizar. Dicen que sería catastrófico, que con la cantidad de reservas que tiene el Banco Central y el acceso al crédito cortado implicaría un ajuste mucho más severo. Pero esta idea, ojo, tampoco tiene el aval del Fondo Monetario, que nunca vio un experimento así en una economía del tamaño de la Argentina y que tampoco es partidario de renunciar completamente a la política fiscal y a la política monetaria, como pasaría en el caso de una dolarización. Esa cuña que se abrió es una cuña que se abrió también a nivel dirigentes, porque Macri no va a decir que no está de acuerdo. Macri está jugado a que no le coman los neofascistas, los autodenominados libertarios, no le coman votos por derecha a su candidatura, y por eso también tiró lo de la privatización de aerolíneas, que también divide aguas dentro de Juntos por el Cambio. Es tal la descoordinación oficial y la desunión también política dentro del gobierno, que nadie les pidió a las terminales de Washington dentro del Frente de Todos, que son Sergio Massa y Gustavo Belli básicamente, además de Jorge Argüello, que está allá en Estados Unidos. Nadie les pidió que incidan sobre Estados Unidos en la votación en el directorio del Fondo Monetario. Sí, el Ministerio de Economía movió hilos para que algunas sillas europeas, como la silla suiza, no se abstengan y voten a favor. Pero claro, la aprobación del acuerdo mayor del Fondo Monetario de toda su historia, el mayor préstamo que lo refinancie sin el aval de su accionista mayoritario, obviamente es un daño a la legitimidad. Y eso en las horas previas a la votación se manejó
en la más absoluta incertidumbre por parte del equipo económico. Lo que dicen igual, los que más se envalentonan dentro del Palacio de Hacienda, es que ahora que está cerrado ya el acuerdo con el fondo, el acuerdo con el Club de París, y que se cerró en sus términos, lo que quieren es meterse en el tema inflación. Lo dicen un poco pidiendo pista dentro del gobierno, pero también un poco picanteándosela a los sectores más críticos, como la Cámpora, que son los que lo quieren a Guzmán afuera del gobierno. Y ahí algunos de sus alfiles, como Fernando Morra, el viceministro, que fue funcionario de María Eugenia Vidal en la provincia, o Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria, que viajó ahora invitado por la American Chamber of Commerce a Estados Unidos, justo cuando se estaba cerrando el pacto con el fondo. Lo que dicen es, si Martín se queda, la inflación en mayo empieza a bajar en picada. Claro, lo que hay que ver es a qué costo y en qué contexto. El contexto va a estar marcado, como en todas estas semanas, por la división y la incertidumbre política. Esta semana la interna escaló fuertemente con las declaraciones primero de Alberto contra Cristina, la presidencia no es un órgano colegiado, y después con la respuesta durísima de Andrés Larroque a la cabeza de esa columna gigantesca de la Cámpora, diciendo él sacó el 4% en la provincia de Buenos Aires en 2017. Hasta que no se salde eso, no se va a saber para dónde va a ir la economía en lo que queda de mandato hasta mediados del año que viene.